Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Espero que les guste y se suscriban a este canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o con ganchillo esta linda chaquetita para niñas de más o menos 3 a 4 años. Muchas de ustedes me han estado pidiendo que les enseñe cómo tejer chaquetitas para niñas más grandecitas, así es que aquí está otro de mis diseños y espero que les guste. Ahora, esta chaquetita, como les digo, es para niñas de 3 a 4 años, pero fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, desde más o menos 1 a 2 años hasta más o menos 9 a 10 años. Asegúrense de ver la caja de información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. También al final les dejo las medidas, así es que sin más que decir, comencemos con el paso a paso de esta linda chaquetita, pero sin antes no se les olvide, todos mis videos están en español y en inglés. También no se olviden suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, déjenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para tejer esta chaquetita yo voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Pues bueno, aquí para empezar tengo 50 cadenas. Esta cadena cuando la puse así y la medí sin estirar ni nada, me está midiendo aproximadamente 12 pulgadas y medias, que son aproximadamente 32 centímetros. Pues bueno, como les digo, tengo 50 cadenas y en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, voy a hacer un medio punto alto. Vamos a cargar el gancho, meto el gancho en este punto, cierro. Las dos cadenas aquí cuentan como un medio punto alto. Ahora otra vez más, en la siguiente cadena voy a hacer lo mismo, voy a hacer un medio punto alto. Y así voy a continuar para esta primera vuelta haciendo medios puntos altos. Así es que continúen así y nos vemos al final de esta primera vuelta. Ok, estoy aquí al final de la primera vuelta y tengo un total de 48 medios puntos altos más las dos cadenas aquí al inicio. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Estas dos cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora en esta vuelta vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto vamos a hacer 2 puntos altos. Les muestro, empezando encima del primer medio punto alto voy a hacer el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3 y en el cuarto punto 2 puntos altos, 1 y 2. Así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Ustedes van a repetir y van a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto 2 puntos altos. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener un total de 59 puntos altos. Continúen y nos vemos al final de la segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de la segunda vuelta y tengo un total de 59 puntos altos. Aquí al final siempre vamos a terminar con 4 puntos altos. No vamos a hacer aumento aquí al final. Ahora, para la tercera vuelta vamos a hacer dos cadenas y vamos a girar. Las dos cadenas nunca cuentan como ningún punto. En esta tercera vuelta vamos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en el siguiente punto alto vamos a hacer 2. Les muestro. Comenzando encima del primer punto alto, hacemos el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2. Otra vez más ustedes van a repetir 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2 puntos altos. Al final de esta tercera vuelta vamos a tener un total de 70 puntos altos. Continúen así y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de la tercera vuelta y tengo un total de 70 puntos altos. Aquí al final, recuerden que siempre terminamos con estos últimos 4 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 voy a hacer dos cadenas y voy a girar. Las dos cadenas nunca cuentan como ningún punto. En esta vuelta vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2 puntos altos. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, hacemos el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 4. Ustedes van a repetir 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos. Al final de esta cuarta vuelta ustedes van a tener un total de 81 puntos altos. Continúen y nos vemos al final.
Estoy al final de la cuarta vuelta y tengo un total de 81 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente 2 puntos altos. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto voy a hacer el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos. Así es como ustedes van a continuar para esta vuelta número 5. Van a repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente 2 puntos altos. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener un total de 92 puntos altos. Continúen así y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 5. Hasta aquí tengo un total de 91 puntos altos. Me hace falta hacer uno más. Ahora, en este mismo punto donde tengo este último punto alto, voy a agregar un punto alto más. Así es que voy a hacer 2 en este penúltimo punto y en el último voy a hacer 1. Así es que en esta vuelta, en lugar de tener 92 puntos altos, como les había dicho, tengo 93 puntos altos. Así es que asegúrense de hacer lo mismo. Ahora, para la vuelta número 6, voy a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahora, en esta vuelta vamos a hacer puntos V. Cada uno de los puntos V van a consistir de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Así es que empezando en el tercer punto alto, 1, 2, 3, voy a hacer el primer punto V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahora para hacer el siguiente me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer lo mismo. Voy a hacer otro punto V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto otro punto V. Así es como voy a continuar para esta vuelta número 6. Así es que continúen así y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 6. Aquí tengo un total de 30 puntos V. Ahora para terminar vamos a irnos aquí encima del último punto alto y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 6 con 30 puntos V y los 2 puntos altos aquí. Uno al inicio y uno al final. Ahora para la vuelta número 7 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta lo que vamos a hacer, miren, en cada uno de los puntos V, de esta manera es como los vamos a trabajar. El primer punto alto, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las 2 cadenas, ustedes van a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos, y el último punto alto, un punto alto en realce por frente. Así es como van a trabajar cada uno de los puntos V. Otra vez más, punto alto en realce por frente, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como ustedes van a continuar y así es como se mira. Así es que continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 7. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 7 y tengo un total de 30 abanicos. Para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, siempre vamos a terminar aquí al final pinchando la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto aquí al final. Ahí está. Ahora, para la vuelta número 8 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta voy a repetir la vuelta de los puntos V. Recuerden que cada uno de los puntos V consiste de un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Así es que adentro de cada uno de estos abanicos voy a hacer un punto V. Ahí está el primero, luego me salto al siguiente abanico y hago lo mismo. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 8. Así es que continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de la vuelta número 8, terminé haciendo un punto alto aquí al final. En esta vuelta tengo un total de 30 puntos V. Ahora para la vuelta número 9 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta voy a repetir la vuelta
número 7, donde hacemos estos abanicos. Así es que cada uno de los puntos V vamos a hacer lo siguiente. El primer punto alto, trabajamos un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las dos cadenas vamos a hacer dos puntos altos, dos cadenas, perdón, dos puntos altos y un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como van a trabajar cada uno de los puntos V. Así es que continúen así, nos vemos al final de esta vuelta número 9. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 9 y tengo un total de 30 abanicos. Para terminar vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un último punto alto. Ahí está, así está terminado ya nuestro canesú. Miren, así es como se mira. Ahora se los voy a medir. Así como está, me está midiendo aproximadamente 14 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas y media. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir las mangas. Así es que para hacer esto vamos a comenzar a contar vueltas aquí. Aquí vamos a trabajar estos 4 puntos V. Vamos a seguir con la misma secuencia del punto. Así es que hacemos 3 cadenas, vamos a girar y vamos a hacer 4 puntos V. Recuerden que los puntos V siempre consisten de un punto alto, dos cadenas, un punto alto. Ahí está el primer punto V y en el siguiente lo mismo. Otro punto V. Llevo 2. 3 y 4. Ahí está, tengo 4 puntos V, 1, 2, 3, 4. Ahora en este mismo abanico aquí, que es el abanico número 4, voy a hacer otro punto V. Aquí vamos a hacer 2 puntos V. Aquí vamos a aumentar. Ahora me voy a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el abanico número 7, que es este, voy a hacer lo mismo que hice aquí, 2 puntos V. Aquí no voy a hacer cadenas, pero si ustedes, como les digo, están haciéndolo para una niña más grande, pueden agregarle cadenas aquí. Yo no lo voy a hacer, así es que aquí tengo el primer punto V y luego otra vez más otro punto V. Ahí está. Miren, así es como vamos a dividir las mangas. Tengo 2 puntos V en este último abanico y 2 puntos V en este primer abanico de la parte de atrás. Así es que aquí ustedes van a continuar y van a hacer un punto V para estos siguientes abanicos. Van a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este abanico vamos a hacer 2, pero nos vemos aquí para mostrarles esta siguiente parte. Ok, terminé de hacer estos puntos V para la parte de atrás. Miren, aquí está donde hicimos los 2 puntos V en este primer abanico de la parte de atrás. Luego hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos V y en este noveno abanico hice 2 puntos V. Así es que si contamos estos dos, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos V para la parte de atrás. Ahí está, así es como se mira. Ahora, para dividir la manga, nos vamos a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en este séptimo abanico vamos a hacer 2 puntos V. Ahí está, 1 y 2. Ahí está. Ahora ustedes van a continuar y van a terminar haciendo estos últimos 3 puntos V, así es que nos vemos al final de esta vuelta número 1. Terminé de hacer esta primera vuelta donde hemos dividido las mangas con estos puntos V y si contamos cada uno de estos puntos V tenemos un total de 22 puntos V. Ahora para la vuelta número 2 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren, cada uno de estos puntos V ustedes lo van a trabajar de la siguiente manera. Aquí se los voy a mostrar en este primero. Este primer punto alto que está aquí, vamos a hacer un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las dos cadenas van a ser 2 puntos altos, 2 cadenas
2 puntos altos. Y este último punto alto del punto V, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como ustedes van a trabajar cada uno de los puntos V. Van a hacer punto alto en realce por frente. Adentro van a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y luego un punto alto en realce por frente. Así es como van a continuar. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener 22 abanicos. Nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho estos abanicos y tengo un total de 22 abanicos. Aquí al final terminé haciendo un punto alto. Ahora, para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta nos toca hacer los puntos V y voy a aumentar debajo de la manga. Así es que aquí, mira, empezando encima de este primer abanico, voy a hacer el primer punto V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está, 5 puntos V. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora aquí en el centro, miren, aquí se mira, ahí, el mero centro de aquí debajo de la manga, ahí vamos a hacer 2 puntos V. Vamos a hacer el primer punto V. Está uno y otro más. Ahí está. Así es como ustedes van a trabajar el otro lado. Miren, ahí en el mero centro tenemos 2 puntos V. Luego ustedes van a continuar haciendo un punto V por cada abanico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 para la parte de atrás. Y luego aquí en el centro van a hacer lo mismo que acabamos de hacer. 2 puntos V y luego van a terminar con estos últimos 5 abanico. Nos vemos al final. Al final de esta vuelta número 3 vamos a tener 26 puntos V, ya que estamos agregando 2 debajo de cada manga. Así es que nos vemos al final de esta tercera vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta y tengo un total de 26 puntos V. Aquí al final pinché la segunda cadena y hice un punto alto. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta nos toca hacer la vuelta de los abanicos, así es que ya saben. El primer punto alto de este primer punto V, hacemos un punto alto en realce por frente, luego hacemos 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y luego un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como ustedes van a trabajar cada uno de los puntos V. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 4 y tengo un total de 26 abanicos. Para terminar aquí al final hice un punto alto. Ahora, para las vueltas que siguen, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora, de aquí en adelante vamos a repetir estas 2 vueltas, las vueltas de los puntos V y la vuelta de los abanicos. Al final de cada una de las vueltas siempre vamos a tener 26 abanicos o bien sea 26 puntos V. Así es que aquí para esta vuelta número 5 me toca hacer la vuelta de los puntos V. Ya saben, adentro de cada uno de los abanicos ustedes van a hacer un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Ahí está, luego en el siguiente lo mismo y así van a continuar ustedes hasta terminar esta vuelta número 5 con 26 puntos V. Luego al final van a hacer un último punto alto aquí, van a hacer 3 cadenas, van a girar y luego van a repetir esta vuelta de los abanicos. Ya aquí ustedes van a continuar para el resto. No estoy segura cuántas vueltas yo voy a hacer, pero continúen viendo y ahí ustedes van a ver cuántas vueltas en total yo voy a hacer para la parte de abajo de este suétercito. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer la vuelta número 16, así es que en total desde aquí donde dividimos las mangas, miren, hasta el final tengo 16 vueltas. Mi última vuelta fue la vuelta de abanicos. Ahora miren, se los voy a medir desde acá arriba del cuello hasta la última vuelta.
15 pulgadas, que son más o menos 38 centímetros. Si ustedes quieren hacerlo más largo o menos largo, entonces ahí va a depender de ustedes. Yo así lo voy a dejar. Ahora voy a hacer una vuelta más. Esta va a ser una vuelta decorativa. Si ustedes la quieren dejar así, está bien también. Así es que aquí terminé de hacer esta última vuelta como les dije y corté el hilo después que hice un punto alto aquí al final. Ahora con este color de hilo, miren que está aquí, así es que con este mismo hilo aquí, del mismo grosor del color blanco, voy a hacer esta vuelta decorativa. Así es que miren aquí, voy a meter el gancho encima del punto alto, de este último punto alto ahí, voy a jalar una lazada. Y voy a hacer una cadena. Ahora vamos a girar. Este es el lado revés, así es que en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora voy a hacer 2 cadenas. Adentro de este espacio de estas 2 cadenas del abanico voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Ahora 2 cadenas y en el centro, en medio, miren aquí, voy a hacer un punto bajo. 2 cadenas, punto bajo de nuevo dentro del siguiente abanico, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas y en el centro de estos 2 abanicos un punto bajo. Ahí está, así es como ustedes van a continuar. Y por el lado derecho se mira así, miren qué bonito el terminado. Así es que continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer esta vuelta, miren qué lindo nos ha quedado. Aquí nada más hice un punto alto, perdón, un punto bajo aquí al final encima de la segunda cadena. Así es que aquí, como les digo, vamos a cortar el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y así es como nos ha quedado. Ahora nos vamos a ir aquí a este lado, este es el lado derecho, así es que con el mismo gancho de 5 milímetros vamos a hacer esta parte aquí a la orilla y vamos a usar este mismo hilo, el que usé aquí a la orilla. Una cosa, si ustedes miran de que esta parte aquí les está quedando tal vez muy encogido, entonces asegúrense de que estos puntos bajos que vamos a hacer a la orilla sean tantito más flojos, o también se pueden ayudar usando un gancho un tantito más grande, como un gancho de 5.5 milímetros. Yo voy a continuar con este mismo de 5 milímetros, pero me voy a asegurar de que queden tantito flojos estos puntos bajos, así no se me va a encoger esta parte. Pues bueno, aquí voy a meter el gancho encima de este primer punto bajo que hicimos aquí cuando iniciamos esta vuelta. Voy a jalar esta lazada con el mismo hilo y voy a hacer una cadena. Ahí está. En este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Este es el primer punto bajo. Y luego tenemos, miren, tenemos aquí a la orilla están punto alto o las 3 cadenas. Punto alto, 3 cadenas. En los puntos altos vamos a hacer 2 puntos bajos. Miren, los estoy haciendo bien flojos estos puntos bajos. Luego en el espacio de la cadena voy a hacer 1. En el siguiente 2 puntos bajos. En el siguiente 1, 2 y 1. Y así voy a continuar hasta llegar a la parte de arriba. Miren, ahí está. Aquí es donde les digo yo que si miran que se les encoge mucho, entonces háganlo flojos o usen un gancho tantito más grande. Pues bueno, continúen así y nos vemos aquí arriba del canesú. Ok, estoy aquí en esta parte de arriba. Aquí está la primera vuelta de puntos altos que hicimos cuando hicimos el canesú. Y me hacen falta 2 más. En la vuelta de los medios puntos altos voy a hacer 1 y en la vuelta de las cadenas aquí voy a hacer 1. Más o menos aquí. Ahí está. Así es que si contamos cada uno de estos puntos bajos, tengo un total de 39 puntos bajos aquí a la orilla. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí nos vamos a regresar hacia abajo haciendo puntos bajos. Así es que empezando encima de este primer punto bajo voy a hacer 1 y luego voy a hacer el siguiente y el siguiente. Así voy a continuar haciendo puntos bajos hasta llegar aquí abajo. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en la parte de abajo para esta segunda vuelta, así es que vamos a hacer una vuelta más. Voy a hacer una cadena y voy a girar. En esta última vuelta que acabo de terminar,
tengo un total de 39 puntos bajos. Ahora aquí para esta parte voy a trabajar 27 puntos bajos porque voy a hacer 2 ojales. Ahora si ustedes quieren hacer más ojales, entonces ustedes van a determinar cuánto espacio van a dejar entre ojal y ojal. Yo nada más voy a hacer 2 aquí en la parte de arriba. Así es que aquí ustedes van a trabajar 27 puntos bajos. Continúen y nos vemos más o menos por aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 27 puntos bajos. Ahora miren, tengo el primer marcador de puntos. Aquí voy a hacer una cadena, me voy a saltar este punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Aquí está el primer ojal. Ahora, estos son los botones que yo voy a usar. Estos botones miden aproximadamente 2 centímetros, que son más o menos 3/4 de una pulgada. Y caben exactamente por este espacio de cadena que acabo de hacer. Así es que asegúrense de ustedes hacer lo mismo. Asegúrense de que el espacio que dejen sea lo suficiente grande para los botones que ustedes van a usar. Pues bueno, aquí voy a continuar y voy a hacer, déjenme ver, tengo un punto bajo en el siguiente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos. Luego voy a hacer una cadena, me voy a saltar este siguiente punto bajo y en el último punto bajo, que es voy a hacer un punto bajo. Aquí está, así terminamos esta tercera vuelta donde hemos hecho los ojales 1 y 2. Ahora vamos a continuar a la orilla del cuello haciendo puntos bajos. Así es que aquí miren, tengo mi último punto bajo. En este último punto bajo voy a hacer, déjenme ver, un punto bajo más, al modo de tener 2 puntos ahí. Luego en la siguiente vuelta voy a hacer uno y en esta vuelta de cadenas voy a hacer otro y luego voy a continuar por esta parte del cuello trabajando un punto bajo aquí por estos puntos de cadena que quedaron cuando hicimos la vuelta de los medios puntos altos. Ahí está, así es como se miran. Déjenme ver. Perfecto, creo que aquí voy a hacer 3 puntos bajos mejor, porque no se mira como que podemos girar bien, no queda muy bien cuadrada esta esquina. Así es que ahí está, 3 puntos bajos. Luego en la siguiente vuelta 1 y aquí son las vueltas de las cadenas, así es que voy a hacer un punto bajo por cada una de las cadenas que quedaron de la vuelta que hicimos los medios puntos altos. Ahí está, déjenme ver, perfecto, creo que se mira mejor. Así es que aquí en este último punto bajo que hicimos vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo punto. Pues bueno, continúen así y nos vemos al otro lado del cuello. Ok, terminé de hacer los puntos bajos a la orilla del cuello, ahí está. Ahora aquí en este último punto de cadena hice 3 puntos bajos. Así es que ahora vamos a trabajar estos puntos bajos a la orilla, empezando aquí en esta vuelta de medios puntos altos voy a hacer 1. Luego tengo la vuelta de los puntos altos, voy a hacer 2. En esta vuelta que sigue voy a hacer 1, luego voy a hacer 2, luego 1. Y luego 2, ahí está, perfecto. Ahora sí, vamos a continuar con la misma secuencia, 1, 2, 1, 2 hasta llegar hacia abajo. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en esta parte de abajo, de este lado está la primera vuelta. Ahora aquí lo que vamos a hacer 2 vueltas más al modo de hacer lo mismo que hicimos al otro lado, menos que no vamos a hacer ojales, obviamente. Si es que aquí vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a trabajar un punto bajo por cada uno de estos puntos bajos hasta llegar aquí arriba. Luego vamos a hacer una cadena, vamos a girar y nos vamos a regresar haciendo puntos bajos. Así es que continúen y nos vemos al final de esa tercera vuelta. Ok, terminé de hacer los puntos bajos aquí. A este otro lado hice las 3 vueltas, luego nada más aquí al final hice el último punto, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y escondí lo que me había sobrado y miren, aquí está, así es como se mira. Ya le agregué los botones y miren, ahí está. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a hacer una de las mangas. Yo aquí ya hice este lado, la vamos a hacer de igual manera como vamos a hacer este lado. No va a cambiar nada, así es que cuando a ustedes les toque hacer este lado lo van a hacer de igual manera. Pues bueno, para esta chaquetita aquí vamos a hacer lo siguiente, miren. Aquí en el centro vamos a meter el gancho.
Así es que aquí, miren, vamos a meter el gancho con el mismo hilo. Vamos a jalar una lazada y vamos a hacer 3 cadenas. Okay. 1, 2, 3. Ahora, en este mismo punto voy a hacer otro punto alto. Este es el primer punto V, ya que aquí en esta vuelta, si continuamos con la misma secuencia, miren, tenemos punto V, abanicos, así es que me toca hacer puntos V aquí por todo alrededor. Así es que vamos a hacer eso. Vamos a hacer puntos V. Ahora, este es el primer punto V. Ahora, para hacer el siguiente, voy a meter el gancho aquí, miren. Aquí fue donde dividimos la manga. Así es que en este mismo punto aquí voy a hacer otro punto V. Ahora, los puntos V van a consistir de un punto alto, una cadena, un punto alto para hacer la manga. Ahora, me voy a ir aquí al siguiente abanico, que es el primer abanico que está aquí por alrededor de la manga, y voy a hacer el siguiente punto V. Un punto alto, una cadena, punto alto. Luego, en cada uno de los abanicos que siguen, voy a hacer un punto V. Así es que continúen y nos vemos aquí más o menos por este lado para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga. Hasta aquí tengo 8 puntos V. Vamos a hacer uno más para terminar con 9. Así es que el último lo vamos a hacer aquí. Miren, aquí tengo todavía este marcador. Este es este abanico donde dividimos la manga. Así es que en este mismo abanico, ahí vamos a hacer el último punto V. Un punto alto, una cadena, un punto alto. Ahora, para terminar, nos vamos a ir aquí. Miren, a un lado de las 3 cadenas aquí vamos a unirnos con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta primera vuelta con un total de 9 puntos V. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Ahora para la siguiente vuelta nos toca hacer la vuelta de los abanicos. Así es que para hacer eso voy a hacer una cadena, voy a cargar el gancho y aquí miren donde están las 3 cadenas voy a meter el gancho así y voy a trabajar un punto alto en realce por frente. Ahora, en este espacio de esta cadena voy a hacer 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y un punto alto en realce por frente. Ahí está. Así es como vamos a trabajar cada uno de los puntos V. Otra vez más. Nos vamos al siguiente punto V. Vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. 2 puntos altos adentro del espacio de la cadena. 2 cadenas, 2 puntos altos. Y un punto alto en realce por frente. Ahí está. Así es como vamos a trabajar cada uno de estos puntos V. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta. Estoy aquí al final, tengo 9 abanicos. Ahora para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde está la cadena, miren ahí, meten el gancho y van a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta segunda vuelta con 9 abanicos. Ahora, de aquí en adelante estas son las 2 vueltas que vamos a repetir, así es que en la siguiente vuelta me toca hacer la vuelta de los puntos V. Para hacer esa vuelta, miren, vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto alto ahí. Voy a hacer un punto deslizado en el siguiente y un punto deslizado adentro del espacio de la cadena. Ahí está, tengo 3 puntos deslizados. Ahora aquí voy a hacer 4 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Este es el primer punto V. Luego me voy al siguiente abanico y voy a hacer otro punto V. Un punto alto, una cadena, un punto alto. Así es como vamos a continuar por todo alrededor. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta donde hemos hecho puntos V y tengo un total de 9 puntos V. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 4 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora, como les repetí al inicio de esta vuelta, de aquí en adelante, estas son las 2 vueltas que siempre vamos a repetir. Así es que para hacer la vuelta de los abanicos, ustedes van a hacer una cadena y van a trabajar un punto alto en realce por frente. Adentro de este espacio van a hacer 2 puntos altos, una cadena, perdón, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y un punto alto en realce por frente.
Y ahí está, así es como ustedes van a trabajar cada uno de estos abanicos. Ahora, para hacer el siguiente, lo mismo. Un punto alto en realce por frente, 2 puntos altos adentro del espacio de la cadena, 2 cadenas, 2 puntos altos. Y un punto alto en realce por frente. Okay, así es que continúen así, haciendo estas dos vueltas, la vuelta de los puntos V y la vuelta de los abanicos. Ustedes van a hacer esto, déjenme ver, por un total de, déjenme ver, tengo 2, 4, 6, 8, 10, por un total de 10 vueltas. Aquí vamos a cambiar algo, así es que continuemos, terminemos de hacer estas 10 vueltas y luego nos vemos para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 10. Miren, tenemos 2, 4, 6, 8, 10 vueltas. Ahora, lo que vamos a hacer en las siguientes 4 vueltas es lo siguiente. Miren, en la vuelta de los puntos V es donde vamos a cambiar algo. Así es que se los voy a mostrar aquí en esta vuelta que sigue. Aquí para terminar esta vuelta número 10, nada más me voy a unir con un punto deslizado. Luego voy a hacer estos 3 puntos deslizados. 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Ahora dentro de este siguiente abanico voy a hacer 2 puntos altos. Vamos a dejar de hacer la cadena y en lugar vamos a hacer estos 2 puntos altos, pero nos va a funcionar como un punto V, ya que cuando vengamos en la siguiente vuelta, aquí es donde vamos a hacer el abanico. Esa es la única diferencia. Esto nos va a ayudar a que vaya ya agarrando forma la parte del puño y lo vamos a hacer por estas 4 vueltas que sigue. Bueno, más bien hacer esta vuelta de los puntos V. En la siguiente vuelta no cambia nada, ustedes van a hacer lo mismo y en la siguiente vuelta, cuando repitan la vuelta de los puntos V, ustedes van a hacerlos así. Ahí está, así es que la única diferencia es de que no vamos a hacer la cadena como normalmente hemos hecho aquí en esta parte. No vamos a hacer cadena, sino que solamente 2 puntos altos, pero siempre va a servir como un punto V. Ahí está, así es como vamos a continuar. Cuando terminen esta vuelta, se van a unir aquí a un lado de las 3 cadenas con un punto deslizado, van a hacer una cadena. Y luego van a trabajar el primer abanico haciendo un punto alto en realce, 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y el punto alto en realce por frente. Pues bueno, continuamos así por estas 4 vueltas más y nos vemos entonces al final de la vuelta número 14. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 14, así es que aquí está ya la manga casi terminada. Ahora le vamos a dar forma aquí al puño. Aquí miren, nos vamos a unir a un lado con un punto deslizado. Luego vamos a hacer 3 puntos bajos al modo, perdón, 3 puntos deslizados al modo de quedar en el centro de este abanico. Y ahí están los 3 puntos deslizados. Luego vamos a hacer una cadena y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto bajo y luego otro más. Así es que tengo 2 puntos bajos. En este que sigue voy a hacer 3. 1, 2, 3 puntos bajos. En el que sigue voy a hacer 2, 1 y 2 y así voy a continuar por esta vuelta haciendo puntos bajos. Me voy a alternar entre 2, 3, 2, 3, 2, 3 y luego nos vamos a unir aquí. Así es que continúen por esta vuelta y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta de puntos bajos. Tengo 22 puntos bajos hasta aquí. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto bajo aquí y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte con el mismo color de hilo, no es necesario cortarlo. Yo voy a cambiar de color de hilo, así es que voy a cortar aquí y voy a pasar este hilo por esta última lazada. Ahora, con este otro color aquí, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor. Así es que voy a meter el gancho de nuevo aquí encima de este primer punto bajo. Voy a jalar esta lazada, la voy a traer hacia el frente, voy a hacer una cadena y aquí en este mismo espacio, en el primer punto bajo, voy a hacer el primer punto bajo. Luego voy a continuar por todo alrededor haciendo puntos bajos. Al final de cada vuelta de aquí en adelante vamos a tener 22 puntos bajos. Así es que continúen haciendo puntos bajos por todo alrededor.
Cuando terminen esta vuelta se van a unir aquí al inicio con un punto deslizado, van a hacer una cadena y van a hacer su primer punto bajo en este mismo punto y luego continuar por la segunda vuelta. Yo voy a hacer 3 vueltas, así es que continúen y nos vemos al final de la tercera vuelta. Ok, terminé de hacer esta parte aquí del puño. Ahora para terminar nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y ya la manga está terminada. Miren, así es como nos ha quedado. Ahora ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo van a hacer aquí a este lado y así es como se les va a ver. Ahora les voy a dar las medidas, ya la chaquetita está terminada, miren qué linda nos ha quedado y creo que fue fácil de hacer. Pues bueno, las medidas, miren, desde acá arriba del cuello hasta el final de la manga me está midiendo aproximadamente 34 centímetros, que son más o menos 13 pulgadas y media. Desde aquí abajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 9 pulgadas y media, que son más o menos 24 centímetros. Y desde arriba del cuello hasta el final, aquí abajo, me está midiendo aproximadamente 40 centímetros, que son más o menos 15 pulgadas y media. Ahora, por el contorno del pecho, aquí esta parte, me está midiendo aproximadamente 22 pulgadas, que son más o menos 56 centímetros. Basado en esas medidas, esta chaquetita es para niñas de más o menos 3 a 4 años. También se puede tejer más grande o más pequeño. Yo diría desde más o menos 1 a 2 años hasta 9 a 10 años. Nada más asegúrense de ver la caja de información. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por su cariño, gracias por su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo video. ¡Saludos!